Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todos los motociclistas de cuáles son las compañías más económicas para asegurar tu moto. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la visita del economista Hernán del Villar. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala y en esta ocasión nos acompaña Daniel Vicien para hacer el repaso de lo sucedido en estos últimos días en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a arrancar, tenemos muchos temas para hoy, como siempre. Vamos a comenzar hablando de la actualidad económica y hace pocas horas se conoció el dato de inflación de abril, fue del 3,4%, se encontró por debajo de la cifra de marzo, que había sido del 4,7%, pero aún así es un valor elevado y en lo que va del año, en los primeros 4 meses, se acumula una inflación del 15,6%. Santi, la variable que sin lugar a dudas se ha comportado por encima de lo esperado en estos primeros 4 meses del año fue el dólar, que aumentó, ¿no?, desde diciembre hasta el 30 de abril un 17%. Si el gobierno logra contenerlo, algo para lo cual tiene más herramientas ahora, ¿no?, que semanas atrás, la inflación debería continuar cayendo en los próximos meses. Y hay que decir, ¿no?, que las chances electorales del gobierno dependen en una buena medida de que eso suceda, ¿no? Sí, de que la carrera dólar, inflación se tome al menos un respiro de acá hasta octubre, Ale. Hoy el gobierno, te cuento, que salió a festejar el 3,4%, un poco a lo Bielsa, ¿eh? Hoy con su Litz también ahí clasificando. Pero te digo que este 3,4% implica que en los últimos 12 meses, Ale, tuvimos una inflación de 55% en la Argentina. Es una altísima, por donde se lo miren. Ningún año de gobierno kirchnerista tuvo una cifra similar, así que 55% no deja nada para festejar. Si uno ve un poco los pormenores de cómo se compuso el índice durante el mes de abril, se da cuenta que la diferencia principal estuvo en el rubro alimentos, donde en marzo había aumentado casi 7%, arriba de 6%, y este mes o el mes pasado fue de apenas 2,5%. Esos 4 puntos de diferencia en alimentos, que es el principal... Un rubro muy ligado con el comportamiento del dólar, ¿no? Claro, y también con lo que fue el sistema de precios cuidados o precios esenciales que puso en marcha el gobierno, ¿no? Y que también tiene mucho peso en la canasta de alimentos y por supuesto también en el índice IPC, que es el que mide la inflación, ¿no? Todo eso hizo que, bueno, que la expectativa, que finalmente se cumple un 3,4%, que te cuento estaba por debajo de la expectativa, eso hay que decirlo. Se esperaba otro 4% de resultado y el 3,4% brindó un cierto alivio por eso, y si, bueno, uno dice, si sigue la tendencia, efectivamente llegaremos a junio o julio en torno al 2%. Dios quiere, no solamente por tema electoral, sino porque ya no hay bolsillo que aguante. Con esta inflación realmente se hace muy difícil para los asalariados llegar a fin de mes, y vamos a ver entonces qué depara el futuro, si realmente el gobierno ahora está dando algunos aumentos en temas sociales, jubilaciones, etcétera, para liberar un poco lo que fue el peso de la suba de precios en la Argentina. Sí, sin lugar a dudas, en los próximos meses también veremos algo de eso. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a continuar ahora con información para los motociclistas, de cuáles son las compañías más convenientes para asegurar tu moto. Así es, yendo a precios, tenemos el dato para lo más actualizado posible, de ayer exactamente, para lo que son estos seguros contra distintas opciones, como uno lo llama. Estamos hablando de la posibilidad de responsabilidad civil o responsabilidad civil más robo, que en el caso desde ya de una moto es súper importante. Y luego, por lo que esto significa, y también uno tiene siempre que tener en cuenta la cantidad
de motos involucradas en accidentes de tránsito desde ya, ¿no? Entonces, bueno, vamos al primer caso con una Suzuki GN 125 0 kilómetro valuada en 73.000 pesos en este momento y vemos en pantalla los costos mensuales. Ahí tienen 188 para Orbis, 199 ATM, Mercantil 214, 221 Triunfo, Río Uruguay 222... 221 Triunfo, claro, 225 Cooperación, La Nueva 231, 237 Integrity, Sancor 240, 244 Mapfre. Hay aún circulando muchas motos sin ningún tipo de seguro. Es importante conocer los valores para conocer entonces que no está tan lejos de lo que uno gasta mensualmente en otras cosas de repente. Si le sumamos la posibilidad de robo, atención, los valores desde ya son mayores, pero incluyen este siniestro. Y estamos... A ver, vemos en pantalla, entonces ahí perfecto, 560 para la compañía Orbis, Cooperación 600, 612 Triunfo, La Nueva 635, 639 Mercantil Andina, Río Uruguay 661 pesos por mes, 678 Mapfre, ATM 705, 708 Sancor, Integrity 759 pesos. Desde ya esto va a variar según el vehículo que uno tenga. Esto, caso particular, fue para una moto de 73.000 pesos en este momento en el mercado. Bueno, como siempre, toda la información para que vos decidas de dónde te conviene asegurarte. Te veía interesado, ¿no? Mirando así la placa que poníamos ahí en la pantalla. ¿Tenés moto, Daniel? No, pero me parece un número bastante razonable. Es decir, uno esperaba números más grandes. Desde ya. Como siempre decimos, ¿no? A veces asegurarse cuesta menos de lo que uno cree, ¿no? Sí. Pero vamos a abrir la sección que dedicamos, ¿no? A repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Una semana en la que se concretó una medida que esperábamos hace bastante, ¿no? La de la Argentina ha sido calificada como mercado emergente. Comenzará esto a regir, ¿no? En las próximas semanas. ¿Cómo fue recibido esto en el mercado local, Daniel? Sí, como vos decís, el MSCI confirmó que a partir del 29 de mayo, 8 acciones argentinas cotizan califican para estar dentro de mercados emergentes. Argentina sale de estar liderando el frontera, y pasa a ser uno de los más pequeños de emergentes, pero eso es bueno, es interesante porque Argentina pasa a jugar en una liga mejor. Los 8 papeles van a ampliarse probablemente a medida que se muestre más solidez en las empresas. Son empresas más que conocidas, 3 bancos, Macro, Galicia y Francés, Globant, que es una empresa que no es tan conocida en Argentina, porque no cotiza en Argentina. Tenemos después Telecom, Transportadora de Gas del Sur, Pampa y YPF. La respuesta del mercado local igual fue tímida, ¿no? Si bien hubo 2 días consecutivos de suba, una suba bastante moderada, ¿no? Sí, hoy subió 1,5. La realidad es, hay que tener en cuenta que internacionalmente esta semana tuvo muy castigados los mercados durante el lunes y durante el martes por todo el tema de la guerra comercial, y eso repercutió en grandes bajas en Wall Street, y eso Argentina no bajó tanto como bajaron las acciones de Wall Street. Bueno, vamos a hablar justamente del tema de la guerra comercial en el próximo bloque. Ahora nos quedamos sin tiempo, tenemos que ir a un corte. Quédate entonces con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Estamos de regreso y abrimos este nuevo bloque, como siempre, respondiendo a todas tus consultas con la situación de una entidad bancaria y con información sobre una nueva alianza entre un banco y una aerolínea. Así es, Ale, pero mientras déjame aclarar que acá me avisaron justamente en el corte que finalmente el Leeds de Bielsa perdió, iba ganando 2-0, perdió 4-2 la chance de pasar a la primera del fútbol inglés. Pero te cuento sobre todo algo importante para los usuarios del Banco Galicia. El Galicia firmó una alianza con Smiles, que es una compañía de millas, y por lo tanto van a poder sumar millas para viajar a 190 destinos comerciales. Muy bien, le cambiamos de tema y de acuerdo a información publicada hace algunas semanas, el robo de vehículos cayó un 3,1% en el 2018. Este año fue el menor desde el 2006 en la cantidad de vehículos robados por cada 100.000 habitantes. Agustina Bassi conversó con el público sobre esta problemática. Café Financiero conversó con los automovilistas para saber cómo creen que se ha alcanzado este resultado y si esperan que se siga avanzando con este problema. ¿Percibís la caída en el robo de vehículos? No, negativo. Sigue igual.
No, porque la gente se queja todo el tiempo de que le roban el vehículo, le roban el auxilio. A mí me rompieron el vidrio el otro día. No, y siento ponerle, yo tengo uno de mis mejores amigos que deja la camioneta en la puerta y le robaron las ruedas, no la camioneta. ¿Crees que en los últimos años se trabajó bien desde el gobierno para resolver este delito? Están tratando de hacer lo posible, pero no lo llegan a lograr. Sí, pero falta todavía, falta mucho. Acá no, acá hay un poco más de seguridad, pero lo que es zona sur es bastante complicado. No sabría decirte. Lo que sí veo es que hay más patrulleros en la calle, pero en realidad, si vienen laburando mejor o no, no se nota mucho. No, por lo menos yo no lo noto. ¿Crees que la crisis económica puede agudizar el robo de autos, hacerlo crecer? No, en la situación que estamos, lo hacen crecer. Puede ser que sí, qué sé yo, la gente desesperada sale a hacer cosas que no corresponden a veces. ¿Crees que habría que seguir avanzando para resolver este problema? Sí, leyes más duras. Entran por una puerta y salen por la otra. Bueno, hay algunos datos más para agregar, ¿no, Yami, sobre este tema? Sí, más allá de cómo la gente percibe este mínimo cambio, que es positivo desde ya, que responde a varias causalidades, pero en concreto, en 2018 el 60% de los robos de todo el país los concentró el Gran Buenos Aires, ¿sí? Esto de acuerdo a los datos del CESBI, con un lugar específico, estamos hablando de Lanús, que concentró el mayor número de robos cada 100.000 habitantes. Muy bien, bueno, eso explica, ¿no?, la sensación que existe entre los habitantes del conurbano sobre la inseguridad, que obviamente el dato estadístico es marginal, ¿no? Muy bien, vamos a continuar ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Bueno, Daniel, en medio de la guerra comercial, ¿no?, entre China y Estados Unidos, que ha generado turbulencias en todos los mercados. Sí, Alejandro. Trump ha tenido un estilo de iniciar guerras comerciales imponiendo tarifas de distintos países. Está arreglando el tema con México y Canadá, con el tema del acero. Ya parecería ser que hoy había algunos informes que estaría arreglándose. Eso mejoró también las acciones de las automotrices. Pero con China tiene un gran tema que parecía que iba a arreglarse. A partir de la reunión aquí en G20 en Argentina, parecía que estaba mejor. Y la última semana recrudeció tremendamente la guerra, porque Estados Unidos quiso imponer tarifas por 250 billones de dólares, lo que hace que China, en lugar de aceptarlo, dijo: te pongo tarifas a vos también. Y entonces empezaron una guerra, los mercados se resintieron, hubo bajas muy importantes, hubo acciones que bajaron 4, 6, 5% en Estados Unidos, y eso repercutió en todos los mercados del mundo. Y repercutió también el precio de la soja, o sea, a nosotros nos pega indirectamente en nuestra bolsa, en los mercados de capitales y en la bolsa. Hubo corrida hacia refugio del bono del Tesoro americano, lo que hace que baje la tasa, pero te pega en las bolsas y te pega en todos los precios. Con respecto a la soja, hay que tener en cuenta también que hay una epidemia hubo una epidemia de gripe porcina, o lo que llaman pique Ebola, en África, que corrió hacia China y le está produciendo una gran mortandad en China. Y no nos olvidemos que la soja la consumen los cerdos y los peces en China, porque los cerdos son el gran alimento de los chinos. Un tema para seguir y eso de cerca, se espera hasta casi un 50% de mortandad, lo que es un efecto probablemente de mucho más largo plazo que esta guerra comercial, que terminaría en el G20 en junio o un poquito después. Muy bien, para estar atentos entonces vamos a cerrar este bloque, como hacemos siempre ahora, contestando sobre la situación de una compañía de seguros y con información de este mercado. Con información que les compartimos en pantalla y con dos datos que tienen que ver con esta novela Uber Taxis que no termina. Por un lado, la justicia porteña determinó que Uber no use indebidamente el espacio público. Allí empieza nuevamente la polémica respecto de si Uber es legal o no, y eso todavía no está resuelto, pero este es un nuevo capítulo. Al mismo tiempo, es conocido y es noticia que a todos aquellos que tomen un taxi desde Aeroparque e incluso desde otras terminales que se están incorporando, la tarifa va a adicionar un índice de congestión que dependerá del día y el horario que uno tome ese vehículo, ¿sí? Las dos noticias surgen prácticamente al mismo tiempo y tienen que ver con, bueno, cómo se va diagramando este transporte, este espacio público que no se termina de definir y que, bueno, veremos cómo sigue. Muy bien, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Hernán del Villar.
Hoy estamos aquí con la presencia del economista Hernán del Villar para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar una vez más aquí. Gracias. Y hablábamos en el primer bloque, hoy se conoció hace unas horas el dato de inflación del mes de abril, que fue del 3,4%, bastante por debajo, ¿no? El 4,7% de marzo, pero sigue siendo una cifra elevada y acumula, ¿no?, para los primeros 4 meses del año un 15,6%. Bueno, ¿cómo ves este dato? ¿Crees que va a continuar cayendo en los próximos meses? El dato es positivo porque había una expectativa de un dato mayor, Sí. y porque el mes pasado fue muy alto. Ese es el primer dato o el primer comentario. El aspecto positivo de la noticia. El aspecto positivo, la inflación es muy alta. Diría que el tema de la inflación, uno puede decir que es la peor performance del año en términos de datos macroeconómicos. Digamos, lo peor que se está comportando es la inflación. Sí. Más que el dólar, la actividad económica, lo que miró salarios, digamos, el tema de la inflación. Y esto, ¿cómo Se está comportando más peor de lo que uno esperaba a principios por eso, de año, digo, ¿no? principios de año, hagamos un poquito de memoria, expectativas de inflación debajo de 30. Sí, sí. Hoy arriba de 40. Sí, digamos, sí, ¿no? Ahora tomemos el REM, tomamos cualquier expectativa, ¿no? Entonces, ese es el peor. ¿Qué ha causado eso? Había una expectativa a principios de año que parte de la mejoría que uno esperaba en la actividad económica venía por el lado del consumo y venía por el comienzo de la recuperación del salario real. Esto casi no se está produciendo. ¿Por qué? ¿Porque no está aumentando los salarios? Sí. Lo que pasa es que la inflación está un escalón arriba de lo esperado. Entonces uno toma primer trimestre, para tener un periodo, donde nosotros hacemos un análisis de lo que llamamos la masa salarial real, la masa de ingresos de la población en términos reales, incluimos el crédito, etcétera, etcétera. Bueno, el aumento es positivo, 1,5%, pero bastante menor de lo que uno esperaba, ¿no? Y esto apenas empieza a recuperar el castigo del año pasado. Entonces tenemos un buen dato de inflación, sobre inflación muy alta y sobre el principal problema. Uno mira para adelante el resto del año, o digamos los próximos meses para ir al corto plazo, que el gobierno, cómo está razonando la economía, cómo está esperando. Primero, con la medida de posibilidad de ventas del Banco Central, Ahí está, un ¿no? tipo de cambio bastante calmo, tranquilo, poco más, poco menos, Tal pero vez el dato central, ¿no? un dato muy central. Y segundo, primer objetivo, inflación es, yo diría, debajo de 3. Después apuntaremos a inflación debajo de 2 posiblemente. Por eso el aumento de tarifas, etcétera, etcétera. Esto parecería que la inflación podría ser un poquito menor en mayo. Ahí las estimaciones están en torno a 3,5. Y a lo mejor uno podría sí esperar, si nada pasa especial, por debajo del 3. ahí abajo de 3, ¿no? Entonces, esta es repito, miremos los objetivos, miremos un poco el panorama económico, no demasiadas expectativas ni en materia de actividad, ni de ingreso a la población, etcétera. Básicamente es bajar un escalón la inflación y que el tipo de cambio esté en un mercado calmo, sin grandes oscilaciones. El elemento clave, Hernán, para que la inflación continúe con esta tendencia descendente es, sin lugar a dudas, la contención del dólar. Yo creo que es así. Si miramos la inflación, la composición de la inflación, vemos la inflación núcleo, que fue estuvo un poco por encima de la inflación global. Y uno mira la núcleo de los últimos meses, bien alta, digamos, rebotó en 40, con el dólar tranquilo del primer bimestre rebotó en 40%, digamos, hoy. Entonces, el tipo de cambio hoy se está trasladando muy rápido, de forma muy inmediata a la inflación. Y en ese tema uno debería tener unas expectativas, por lo menos en el corto plazo, yo diría positiva, digamos. ¿Por qué? Porque más allá de las expectativas que todas las cuentas que hacemos sobre potencial dolarización de la economía, de activos en peso, etcétera, etcétera, ha aumentado la oferta potencial, claro, que es el uso de reservas. Sí, tal cual. Tomemos las netas, son 20.000 millones de dólares, podrá ser un poco más, poco menos, podrán usar algo más, algo menos, debe haber algo acordado con el Fondo Monetario que no se conoce, pero digamos, cambió el potencial de oferta. Sí, y esto sí, me parece que es muy relevante. Pero Hernán, todo esto se da en un contexto donde la tasa de interés sigue por las nubes, ¿no? 71% o algún puntito ahí de baja, pero digo, ¿es sostenible mantener esta tasa de interés por tanto tiempo? Vos decías, bueno, hay que mantener el dólar más o menos quieto, estable. Ahora, si las tasas de interés vuelven a niveles normales, digo, normales por decir algo, ¿no? Unos 40%, por lo menos en línea con la inflación, si querés,
¿a cuánto se te dispara el dólar? ¿No hay algo que está gestando ahí con la tasa de interés del 70? Yo creo que primero tenés el tema de la expectativa de inflación, ¿no? que eso está presionando un poco sobre los distintos activos. En estos niveles de tasas, sobre todo las tasas que tiene el gobierno, digamos, y acá pensemos que tenemos que hablar de dos tasas, ¿no? Tenemos que hablar los 70 de la LELIQ y tenemos que hablar de los 50 de la tasa que recibe el inversor. Sí. Digamos, ¿no? Ahí tenés ¿cuántos puntos? Un montón de 20 puntos, digamos, que se lo queda la banca, digamos. Está bien, tiene sus costos, ¿no? Tenemos todo el tema de los encajes, etcétera, etcétera, pero hay una porción ahí que no la recibe, digamos, el inversor. Y este es el dato. Uno mira las LEBAC de antes, del año pasado, etcétera. Bueno, la LEBAC la recibe el inversor. Entonces, cuando uno mira el tema de tipo de cambio, la tasa relevante es la tasa que recibe el inversor. Sí, no hay tanta discrepancia, de alguna manera, entre la expectativa de inflación y la tasa que hoy está recibiendo el inversor. ¿A eso te referís? ¿Eso querés remarcar? Y tenemos las inflaciones que teníamos, además, digamos, ¿no? Entonces, si vos agarrás en los últimos meses la tasa la BADLAR y la comparás con la inflación, está ahí, digamos, ¿no? Entonces, y esa es la tasa que recibe el inversor. Ahora bien, con un poco menos de inflación y un mercado de cambios como ante la mayor potencial oferta un poco más calmo, deberíamos esperar en el corto plazo algún sendero suavemente descendente. ¿Esto contra qué va esta tasa de interés? Más que con el tema del tipo de cambio, salvo que sea muy abrupto el cambio, yo creo que no hay tanta sensibilidad a la tasa de interés al tipo de cambio. Creo que el gobierno va a tener en cuenta la tasa de inflación, ¿no? Esto va contra el crédito. Digamos, lo que estamos viendo, y uno casi no me acuerdo otro momento en el cual haya pasado eso, hace, digamos, 7 meses, 8 meses, 7 meses, y tomamos desde octubre, de caída nominal del crédito. Entonces, esa tasa alta, que va a una tasa activa parecida a la tasa de LELIQ, digamos, eso va contra el crédito y restricción crediticia, digamos, ¿no? Y eso, entre otras cosas, lo que ha hecho es más oferta de dólares. ¿Por qué? Porque no es gente que va a hacer plazo fijo. Es gente que tiene que cancelar, prefiere, digamos, primero, que le cierran el crédito, tiene que cancelar su crédito, o que no quiere tomar tasas al 70% y vende dólares. Hoy tenemos una venta de dólares, así como hay una compra de dólares a nivel muy alto redondeando 4.000 millones de dólares mensuales, de minorista, sin tomar a mayorista, de ahorristas. Tenés una oferta de dólares, ventas de dólares minoristas de 3.000 millones de dólares mensuales. Pues es que es un desahorro de la gente que está sacando ahorros que alguna vez hizo para poder llegar a yo fin diría de mes. parte de empresarios. Está utilizando ahorros yo diría para pagar ahorro préstamos. del público, la gente puede ser, pero más me inclino es la contracara de esta política monetaria tan restrictiva en materia de crédito, tasas tan altas y, digamos, nadie prefiere, obviamente ese es alguien que ahorró dólares en el pasado, por supuesto, digamos, no salen de otro lado, ¿no? Entonces me parece este comportamiento así, ¿no? Corto plazo, si la expectativa de inflación, como estamos diciendo, la estamos viendo que puede estar un poco debajo de 3 en un mes y medio, deberíamos estar esperando un poco menos tasa de interés y posiblemente poca baja a lo mejor en las tasas pasivas, digamos, porque los bancos tienen bastante margen. ¿Cuándo la tasa pasiva va a acercarse con la tasa de LELIQ? Cuando haya retiro de depósitos. Hoy los bancos tienen mucha liquidez, claro. No colocan crédito. ¿Qué hacen? Digamos, no hay ningún incentivo, no tienen ningún incentivo a aumentar su posición de LELIQ, pues, ¿no? Entonces, los analistas todos están pensando en la dolarización de portafolio, etc. Si eso pasa, ahí vamos a ver el achicamiento de la diferencia entre la tasa. Mientras no va a pasar. Muchas gracias, Hernán. Nos vamos entonces con el análisis del economista Hernán del Villar. Cerramos así, nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.